Muy buenos días, estimados estudiantes de primero y segundo año de secundaria. Hoy nos volvemos a reencontrar en una nueva sesión de aprendizaje. En esta ocasión abordaremos el tema de cómo elaborar las conclusiones de nuestra indagación. El propósito de esta sesión es de que tú puedas comparar los datos, tanto cualitativos y cuantitativos, para establecer relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia, entre otros. Además de poder contrastar los resultados con su hipótesis e información científica para confirmar o refutar su hipótesis y finalmente poder elaborar conclusiones. Pues bien, antes de continuar vamos a recordar cuáles fueron las preguntas de indagación, la hipótesis y las variables que se planteó a partir de la situación de contexto presentada en la clase, que fue el caso de María, ¿no? Entonces, la pregunta fue, ¿cómo influye la luz del sol en el crecimiento de la planta de lenteja? Para esa pregunta, la hipótesis planteada fue, si la planta de lenteja no recibe la luz del sol, entonces no crecerá. Las variables que participan en este proceso de indagación son la variable independiente, la luz del sol o la oscuridad, la variable dependiente, crecimiento de la planta, la variable interviniente, el agua, calidad de tierra, material de la maceta. Pues bien, aquí le estamos mostrando un ejemplo del día 14 de la organización y registro de datos cuantitativos, ¿no? Deben recordar que los datos cuantitativos está referido a la cantidad, a un valor numérico. Entonces aquí nos muestra, ¿no?, del experimento que hizo María, que el día 14, 25, que fue el 25 de junio, ella, pues, como ustedes podrán observar, ha cultivado en 4 macetas, ¿no? Y la ha denominado planta A, planta B, expuesta a la luz, y planta A y planta B, colocadas a la oscuridad. Vamos a ver que en la planta A, expuesta a la luz, tiene un tamaño de 15,8 centímetros y la planta B 14 centímetros. La planta A en la oscuridad 22 centímetros y la planta B 25,40 centímetros. Pues bien, de ese último día que ella registró, que fue el día 14, lo que se muestra aquí es el gráfico de barras. Entonces, vamos a ver, ¿no?, ya en este gráfico, lo que les mencioné antes, que la planta A expuesta a la luz tiene una barra de 15,8 centímetros, la planta B expuesta a la luz tiene una barra de 14 centímetros, la planta A en la oscuridad tiene una barra de 22 centímetros y la planta B en la oscuridad tiene una barra de 25,4 centímetros. Pues bien, vamos a hacer el análisis de los datos, ¿no?, y de la información. Primero, para ello tenemos que comparar primero los datos cuantitativos. Recuerden además que esos datos, como ya les mencioné, indican cantidad, un valor numérico. Pero para poder comparar nos vamos a ayudar formulándonos las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre la luz del sol y la oscuridad con el crecimiento de las plantas? Entonces, podríamos responder, según lo que hemos observado en los datos obtenidos, que las plantas expuestas a la luz y las colocadas a la oscuridad, ambas crecen, ¿no? Otra pregunta que también nos ayudaría a comparar nuestros datos cuantitativos sería, ¿cómo fue el crecimiento diario de cada una de las plantas expuestas a la luz y colocadas a la oscuridad? Entonces diríamos, ambas plantas han ido aumentando su longitud. Los primeros días, ¿no?, han crecido más que los últimos días. Otra pregunta que también podría ayudarnos a comparar nuestros datos cuantitativos son, ¿qué semejanzas o diferencias han hallado en los datos obtenidos, tanto en la tabla como en la gráfica? Pues diríamos entonces que las plantas expuestas a la luz crecen casi igual entre ellas. Lo mismo sucede entre las plantas colocadas en la oscuridad, pero estas crecen más que las expuestas a la luz solar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes recuerdan, los datos que nos muestran en la tabla y en el gráfico, vamos a ver de que una crece 15,8, la otra 14 centímetros, ¿no? O sea, el tamaño es casi igual. Mientras que en las que están en la oscuridad, una creció 22 centímetros y la otra 25,40 centímetros también. A eso está referido.
Pues bien, ahora vamos a comparar nuestros datos cualitativos, aquellos que nos indican cualidades, que se ha ido observando y registrando, ¿no? Para ello también nos vamos a formular las siguientes preguntas que nos van a ayudar a comparar estos datos. Por ejemplo, empezaremos diciendo, ¿cómo es el color de las hojas y tallos crecidas en presencia de luz y las crecidas en la oscuridad? ¿Qué diferencias hay entre ellas? Pues frente a esta pregunta, respondemos según lo que hemos obtenido, que las plantas expuestas a la luz presentan hojas y tallos verdes. Las plantas crecidas en la oscuridad tienen hojas y tallos decolorados. Además, estas tienen tallos delgados y alargados. La planta se ve más débil. ¿Existen otras explicaciones que pudiéramos encontrar o observar? Claro que sí. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más pueden estar las plantas en la oscuridad sin realizar la fotosíntesis? ¿Por qué se ven muy débiles? ¿Qué pasaría si a mitad del experimento hubiéramos expuesto a la luz solar una de las plantas que estaba en la oscuridad? ¿Hubiera cambiado el color de sus hojas y tallos a color verde? ¿Qué sucederá si mantenemos por más tiempo las plantas en la oscuridad? Por ejemplo, esas son interrogantes, ¿no?, que también se puede observar, ¿no?, en este trabajo de indagación, ¿no?, pero que también podrían servir para seguir, ¿no?, observando, ¿no?, observando más días. Ahora, vamos a contrastar los resultados y vamos a elaborar las conclusiones. Para ello, vamos a comparar los resultados obtenidos con la hipótesis y la información científica. Recuerden, tiene que tener un sustento teórico, ¿ya? Para ello también vamos a recordar la pregunta de indagación y la hipótesis, ¿ya? La pregunta de indagación, recuerden, fue ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? La hipótesis fue, si la planta de lenteja no recibe la luz del sol, entonces no crecerá. Entonces, a partir de ello, vamos a escribir nuestras conclusiones. Recuerden que las conclusiones deben ser una idea general y debe ser precisa, concisa, sintetizada. Las relaciones, ¿no?, que sintetice las relaciones encontradas entre las variables en el fenómeno estudiado. Entonces, frente a todo lo que hemos registrado, frente a estos resultados, nosotros podríamos concluir, ¿no?, y decir que las plantas colocadas en la oscuridad y las plantas expuestas a la luz solar crecen, ¿no?, porque lo hemos podido evidenciar en los resultados, ¿no?, que nos muestran en la tabla. Las plantas colocadas en la oscuridad crecen más, sus tallos son delgados, alargados y decolorados. Si bien es cierto, las plantas que están expuestas a la oscuridad van a crecer más, pero vamos a observar también que sus tallos son delgados, alargados y decolorados, según lo que reporta el registro que ha realizado María. Recuerden que este es un ejemplo, ¿no? Las plantas expuestas a la luz crecen menos y presentan hojas y tallos verdes. Y finalmente diríamos que la semilla de lenteja no necesita de la luz para germinar y empezar a crecer. Pero fíjense que estos resultados tienen una explicación científica, ¿no? Entonces, esta se podría sustentar de la siguiente manera. Las plantas en la oscuridad suelen estirarse más en busca de la luz. Recuerden de que ellas necesitan de la luz y como necesitan de la luz empiezan a buscar y es por ello que estiran mucho más el tallo. A este fenómeno se le conoce como fototropismo. Para realizar la fotosíntesis, por esa razón es que crecen más, sin embargo es una planta más débil. La planta en la oscuridad crece hasta que se le terminan las reservas de la semilla y como no ha recibido luz, la planta no realiza la fotosíntesis. Por lo tanto, la clorofila no se activa y la planta no adquiere la tonalidad verdosa. Presenta por ello un color amarillo o blanco, que es la falta de clorofila. En dicho crecimiento, los tallos se hacen más delgados y pierden pigmentación, por eso están decolorados. Entonces, esto explicaría lo que ocurre con la planta de lenteja. Si dejásemos la planta más tiempo, necesitaría la luz, porque las reservas son limitadas. Bien, chicos, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que todo este procedimiento ustedes también lo deben realizar con el trabajo que vienen realizando. Muy bien, muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana.